Buenos días, amigos y amigas de la Universidad Loyola del Pacífico. En primer lugar, quiero felicitarlos por esta iniciativa de poner en marcha el Diplomado de Ciudadanía para la Paz y la Resolución de Conflictos. Desde el ITESO vamos a estar apoyando esta iniciativa, particularmente desde el Programa de Empoderamiento y Conflictividad Social y desde el Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. La propuesta que han presentado para ese diplomado parece muy relevante en el contexto actual, partiendo de entender qué es la violencia, que es un fenómeno muy complejo, con muchas aristas, con muchos niveles, e ir avanzando hacia la consolidación de la paz, que también es un tema bastante denso por lo abstracto que suele resultar, y el camino entre la violencia y la paz que han propuesto para este diplomado parece pertinente, entender el conflicto. Entonces, los tres pilares de la educación para la paz, la deconstrucción de la violencia, la construcción de la paz, la resolución y el manejo y la transformación adecuada de los conflictos, son temas relevantes para el día de hoy. Y esto desde unas perspectivas muy claras, la perspectiva del ciudadano, ¿sí?, para que las propias personas vayan adquiriendo las competencias que se necesitan para entender el conflicto, para manejar la paz, para desarmar la violencia, deconstruir la violencia, en el marco de un Estado de Derecho. Y al hablar de ciudadanía y de Estado de Derecho, queriendo o no, está implícito la idea de poder. Si hablamos de paz, si hablamos de manejo de conflictos, necesitamos manejar el poder, un poder que no necesariamente tiene por qué entenderse como violencia. También resulta interesante, como otro de los lentes con los que se pretende abordar ese diplomado, la idea de que la paz es un medio y un fin. Los medios deben de ser acordes a los fines, y si estamos hablando de resolver conflictos, el medio deberá ser el diálogo, la negociación, el consenso, la tolerancia, etcétera, ¿no? También resulta muy interesante lo que se plantea de entender la paz como un proceso histórico a lo largo de diferentes culturas. Entonces, pues la invitación es a que se vayan involucrando, vayan comprendiendo este asunto de la paz como un proceso que nos ha costado muchos siglos como humanidad ir consolidando. Otro elemento que parece muy relevante de este diplomado, al que nos invita la Universidad Loyola a compartir con ustedes, es el carácter internacional, interinstitucional e interdisciplinario del abordaje. La paz no es patrimonio de un colectivo, de un país, de una nación, sino que la paz es un asunto que nos compete a todos. Entonces felicito la idea de hacerlo desde una perspectiva internacional, interdisciplinaria e institucional. Por último, de los 3 módulos que se van a revisar durante el diplomado, es importante tomar en cuenta el primero, el análisis de la realidad, porque necesitamos encontrar las mediaciones que ya de por sí tenemos en nuestras culturas, en nuestras instituciones, para hacer las paces. El segundo módulo, el marco conceptual de la paz, ahí yo lo que quisiera enfatizar es la importancia que tiene el cambiar la forma de pensar. Muchos de nuestros problemas, muchos de nuestras violencias se deben a que tenemos una manera ya tradicional de pensar, y entonces la invitación en este segundo módulo sería a hacer ese cambio conceptual, ese cambio de actitud que requerimos. Y por último, el tercer módulo, resolución de conflictos. Ahí son 3 elementos los que debemos de tomar en cuenta. Primero, una actitud positiva frente al conflicto. El conflicto no es bueno o malo de por sí, sino que depende de las circunstancias, depende de nuestra actitud. Y hay un autor que señala que no hay conflicto que no pueda ser transformado pacíficamente. Pero para eso se necesita una actitud positiva. Entonces la invitación en este tercer módulo es a asumir esa actitud positiva frente al conflicto. Otra de las habilidades que debemos de adquirir es la acción de analizar qué sucede, cómo sucede, dónde sucede,
porque el conflicto es un fenómeno igualmente complejo, donde hay percepciones, sentimientos, valores, intereses, etcétera, y necesitamos a cada uno de estos elementos irle dando su trato adecuado. Entonces la invitación será a analizar, y por último, dentro de ese módulo de resolución de conflictos, adquirir una habilidad para transformar la conflictividad. Ahí en ese contexto será fundamental la creatividad. Los seres humanos tenemos muchas habilidades, muchas formas de reconstruir la realidad, y entonces la invitación será en esa tercera parte, ver cómo utilizar la creatividad para transformar nuestra conflictividad. Pues sean todos ustedes bienvenidos a este diplomado. Desafortunadamente no podemos estar ahí presentes, pero enviamos un cordial saludo desde el ITESO, desde estos dos programas: Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, Programa de Empoderamiento y Conflictividad Social. Buenos días.